El primer filtro aquí es la IA, ¿no? Al final es un robot que va a escanear el currículum, diseñar currículums adaptados a la oferta y que aparezcan estas palabras clave, ¿no? A mí me gustaría ver más currículums con logros, más que con función. El salario sigue siendo uno de los motivos de salida, estaría en tercer lugar en el ranking, pero hay otros dos importantes. El segundo es la conciliación laboral. En primer lugar estaría el manager. Micromanagement igual a rotación de personal. Ella nos puede ayudar entre las tareas más administrativas, ¿no? De un departamento de recursos humanos, de una consultoría, pero el factor humano al final es fundamental. La empatía es el superpoder del psicólogo. La IA no tiene conciencia, no tiene empatía y esto no nos lo va a poder quitar. Sigue insistiendo que hay trabajo para todos. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Side B Dialogues, el espacio donde exploramos el otro lado de las carreras profesionales. Y hoy contamos con la presencia de Noelia Carretero, doctora en Psicología Social y de las Organizaciones y actualmente es Team Leader en Rastad. Hoy vamos a poder hablar con Noelia sobre su evolución profesional, conoceremos un poco más sobre los procesos de selección y también veremos esa parte humana de esta profesión. Con Noelia hablaremos no solo de su trayectoria y aprendizajes, sino también de cómo ha cambiado el reclutamiento en los últimos años, qué consejos dar a quienes buscan empleo en 2025 y qué tendencias marcarán el futuro del talento. Muchísimas gracias, Noelia, por estar hoy aquí con nosotras. Muchísimas gracias, Verónica Jimena, por invitarme. Gracias, muchas gracias, Noelia. Encantada de conocerte. Bienvenida nuevamente. Vamos a empezar, Noelia, conociendo un poco la Noelia de antes, ¿no? Antes de comenzar a estudiar. ¿Qué es lo que te motivó a estudiar Sí. la doctorado en psicología social? ¿Lo tenías claro desde un principio? Es decir, cuando estabas en el instituto dijiste, pues sí, psicología es lo que voy a estudiar. ¿O qué es lo que te llevó a que finalmente te decantes por esta profesión? Pues mira, Jimena, no lo tenía nada claro, nada. Yo, bueno, empezar comentando que yo soy manchega, entonces justo en aquel momento en la Universidad de Castilla-La Mancha pues había unas carreras muy limitadas. Entonces, entre todas las carreras, ¿por qué elegí psicología? Bueno, yo creo que un poco por descarte y luego también influenciada por una tía mía que ella es enfermera de profesión y estaba estudiando psicología. Entonces, bueno, pues pensé que era lo que más se podía asemejar a mi estilo y lo que me contó, bueno, pues me gustaba. En un principio ella enfocaba mucho hacia la clínica y bueno, pues me decanté por psicología, como te digo, por descarte. La verdad es que no lo tenía nada, nada claro. Qué, qué bien. Siendo tan amplio, ¿cómo fue ese momento de decidir qué rumbo tomar? Porque obviamente psicología Vale, es muy amplia y tiene sus distintas especialidades, ¿no? ahí está. Sí, pues al igual que te comento que cuando empecé la carrera, que bueno, no fue fácil porque yo me matriculé en psicología, pero no me cogieron de primeras. En segundo lugar, me habían matriculado en filosofía y me cogieron primero en filosofía. Y entonces me dijeron, oye, pues tienes dos opciones, continuar con filosofía o continuar con psicología. Y yo iba a clase, pero sin estar matriculada. Y fue ya en el segundo semestre cuando ya pude entrar y empecé, bueno, a ver que la clínica pues quizá no me terminaba de encajar tanto, sobre todo por la responsabilidad de este rol, ¿no? Y empecé a cogerme optativas de psicología social, vi que pues quizá era lo que más salida podía tener en el mundo laboral, lo que me comentaban, lo que me decían, y hasta que conocí a un profesor que me incitó mucho más y me hice prácticas con él. Entonces, de forma voluntaria y altruista, yo iba a su despacho, él la ayudaba para todo, para prepararse a las clases, pues para escribir artículos científicos. Oye, pues que ayúdame a buscar estos artículos. Antes había que ir a las hemerotecas en persona, copias de los artículos, no los tenías online, ¿no? Y me empezó a gustar, me empezó a gustar. Sobre el área, al final son áreas muy entrelazadas. Yo creo que porque selección, pues al final es el inicio de todo. Es decir, empiezas con esta criba y luego a partir ya viene todo lo demás. Viene la formación, viene el desarrollo, pero la selección es lo primero. Sí, Qué tal bien. cual, Noelia. Sí, sí, es verdad, tienes toda la razón. Ahí es donde empieza todo el proceso, ¿no? También. Sí.
Llevas, Noelia, como, no sé, te diría más de 15 años haciendo entrevistas, seleccionando talento, sobre todo en Sí, perfiles muy, muy técnicos de ingeniería. sí. ¿Qué cambios, así que podamos decir más significativos, ¿no?, has visto en lo que buscan las empresas? Cambios durante todos Vale. estos años. He visto algún cambio o algún matiz en las competencias que se nos solicitan, ¿no? Pues quizá unas competencias más digitales, pero al final siguen siendo los mismos perfiles. Donde he visto el gran cambio ha sido en la escasez de talento. Hace 15 años yo publicaba una oferta y me aplicaban y a partir de ahí hacía las entrevistas, ¿no? Entonces, ya no es así. Luego, por otro lado, pues también el cambio generacional. Ahora mismo nos encontramos con candidatos que, bueno, que tienen otras aspiraciones, tienen otras motivaciones, la generación Z, ¿no?, a la que me refiero. Y de ahí que es tan importante las entrevistas de salida que podamos aplicar en las empresas. Siempre son importantes, pero yo creo que hoy en día más, ¿no?, para ver esa diferencia generacional y esos motivos de acceder a unos puestos o a otros. Fijaros que si hace 15 años el principal motivo de salida y por el que surgía una necesidad muchas veces era el salario, ¿no? Era el principal motor de cambio. Hoy en día, y os digo, según datos estadísticos, por ejemplo, que el origen es de Randstad Research, de nuestro departamento, con muestras a nivel nacional significativas que nos indican que el salario sigue siendo uno de los motivos de salida. Estaría en tercer lugar en el ranking, pero hay otros dos importantes. El segundo es la conciliación laboral. Lugar estaría el manager. Entonces yo aquí, si tuviera que hacer una fórmula, diría micromanagement igual a rotación de personal, porque, bueno, al final no todo el mundo se adapta a cualquier estilo de liderazgo. Es algo que es importante también tener en cuenta en los procesos de selección, es ver quién es el manager de esa persona, quién va a ser el manager, ¿no? Y sobre la conciliación, bueno, pues ha cambiado también mucho en estos 15 años, ¿no? Y sobre todo yo creo que desde el COVID hasta la fecha. Ahora hay más teletrabajo, hay más flexibilidad, pero bueno, hay que hacer más, yo creo. Y ya se está viendo que, bueno, que calentar a veces la silla no es el principal motivo porque esta persona su desempeño pues sea el más exitoso. Incluso en puestos que nunca se hubiera uno imaginado que hubiera teletrabajo. Os doy un ejemplo. El jefe de obra del sector de la construcción, ¿no? Es una posición que hoy en día muy pocas empresas, yo conozco una aquí en Cataluña, que sí que ha empezado con el teletrabajo con los jefes de obra y bueno, se hacen sus backups y tienen un día a la semana, ¿no? Entonces, de cara a atraer al final al talento que hoy en día está tan demandado, pues es algo que los candidatos lo tienen muy en cuenta. Por la parte de atracción, sino por la parte también de retención, ¿no? Entonces, bueno, se están haciendo cosas, se están cambiando mucho las cosas, pero yo te diría, no tanto quizá en las posiciones, sino mucho más en la situación del mercado y cómo las empresas también se están intentando adaptar a esa escasez de talento con diferentes beneficios. No solamente el salario, sino el salario emocional, ¿no? Que digo yo que también es igual o más importante. Qué importante, Noelia, lo que dices de este cambio, que antes era el salario, la primera razón por la que la gente se movía, y ahora ha pasado a un tercer lugar. Es fuerte. Eso ¿Crees es. que a lo mejor tiene algo que ver también con que la generación de ahora, no quiero decir que no aguanten como posiblemente otras generaciones como la mía, Mm, sino que son más transparentes? sí. Ahora se hacen más entrevistas de salida que hace 15, 20 años, pero lo primero que decías era, no, me voy por el salario. Y no éramos transparentes del todo, ¿eh? Hablo por mí. Sí, ¿no? Creo que quizás la generación Z, que decimos, también es más transparente o lo tiene también más claro, sabe lo que no quiere. Yo creo que tiene más información Ujú. de la que nosotros teníamos antes. Ya.
no solamente, pues hay muchísimas plataformas que te puede dar información sobre la empresa. Ahora mismo no solamente pones una reseña, ¿no? Cuando vas a un hotel o a un restaurante, sino también hay reseñas como en Glassdoor, ¿no? Claro. Donde puedes poner reseñas a una empresa de cómo son esos procesos de selección, si el salario que está ofreciendo, bueno, está en mercado, no está en mercado, cómo es el clima. Yo creo que esta generación tiene un poder, ¿no? Que es ¿no? La información. Y hace 15 años nosotros no lo teníamos, ¿no? Nos dejábamos llevar más por instintos, por feelings, y ellos, pues yo creo que toda Sí, esta información pues la exacto. usan y la deben de usar. Usan, exacto, sí. Entiendo que el candidato tiene más información, como dices, pero también Sí, vosotros tenéis más herramientas, ¿no? Más herramientas de sí, búsqueda en este sentido. Entonces, ¿qué sí. diferencias crees que hay entre las herramientas que usabais hace 15 años y las herramientas que usáis en 2025? Pues yo te diría que más que una herramienta es la especialización. El éxito yo creo que de un proceso de selección, por ejemplo, de un recruiter que selecciona tanto pues a un controller como a un ingeniero, creo que va a tener menor probabilidad de éxito que alguien que esté formado e informado en un sector, en unos perfiles. ¿Por qué? Por lo que te comentaba al inicio, por esta escasez de talento. Cuando a un candidato le están llamando constantemente de diferentes consultorías, de diferentes empresas, para ofrecerle un proyecto, desde el Ujú. minuto cero por teléfono tienes que hacer engagement con el candidato. Tienes que atraerlo a hacer proyecto que le vas a explicar. Entonces, si no dominas su misma jerga, si no entiendes su rol, si no creas esa relación de confianza que tiene que haber en una entrevista, no vas a poder tener éxito en el proceso de selección. Entonces, yo te diría que herramientas sí, muchas digitales, plataformas, pero sobre todo especialización. Que quizás es lo que decíamos, nuestras herramientas o algoritmos que existen hoy en día también de alguna manera descartan a muchos candidatos, ¿no? Entonces, esta tecnología Sí. está muy bien, pero ¿tú crees que el factor humano siempre será necesario? Lo que tú dices a la hora de llamar ese engagement, el saber bien tu perfil, ¿sabes? El saber a lo que te estás dedicando para que cuando te ofrezca un proyecto, ese proyecto sea interesante para ti. ¿Crees que Sí. ese factor humano también será imprescindible? Pues eso espero, eso espero. Hasta ahora creo Yo estoy que, segura, bueno, Noelia, que que sí. la IA no, por lo menos no tiene conciencia, ¿no? Y empatía, Entonces, y empatía. efectivamente, ahí la has dado, Verónica, porque yo creo que la IA nos puede ayudar en las tareas más administrativas, ¿no? De un departamento Exacto. de recursos humanos, de una consultoría, pero el factor humano al final es fundamental. ¿Dónde se usa más la IA? Pues en una transcripción de una entrevista. Hablo de transcripción, no valoración. Ojo, la parte más de la agilidad en la criba curricular, la parte más de publicación de una oferta, así que nos puede dar esa agilidad, pero al final el factor humano es el que va a validar a la persona, es el que le va a entrevistar, y la IA hoy por hoy no puede evaluar el encaje cultural, no puede evaluar la capacidad de liderazgo, la ética, entre otras muchas soft skills que yo creo que son muy importantes para el éxito en un proceso de selección. Ujú. Entonces, la IA a lo mejor puede escanear un currículum y mirarte estas hard skills, ¿no? Si realmente pues esa persona ha indicado la palabra clave o ha indicado el puesto y lo criba, pero no va a poder valorar otras muchas cosas. Sí, sí. Por ahora esperemos. Yo creo que estoy contigo que ese factor humano Sí, es totalmente necesario y esa empatía, sí, ¿no? sí, También quizás la tecnología hace esa criba, lo que tú dices, ese filtro inicial de las hard sí. skills. ¿Crees que también los procesos son debido a este filtro, quizás que hemos avanzado y son más cortos o son más cortos para perfiles junior, pero para perfiles más cualificados, para personas más cualificados siguen siendo por procesos largos? Porque sí que es verdad que algo que vemos es que los procesos de selección, sobre todo depende muchas veces de las empresas, no son procesos que sean precisamente cortos. O sea, Sí. ¿tú crees que para un perfil junior sí que hemos ganado y es un proceso más corto? O quizás para un perfil más cualificado siguen siendo procesos largos, aún teniendo esta criba. Bajo mi punto de vista, quizá la búsqueda, o sea, lo que es la criba, puede ser un poquito más rápida, ¿vale? En un perfil junior con respecto a un perfil senior, pero la complejidad de realizar, de encontrar a la persona que se ajuste con la posición, incluso a veces puede ser más compleja. Te explico por qué pienso así, ¿no? Porque al final
un perfil junior quizá no tiene las competencias aún desarrolladas. Lo más seguro que no las tenga porque no tendrá a lo mejor la experiencia suficiente para haberlas desarrollado. Aquí el reclutador tiene que valorar la habilidad para poderla desarrollar. Entonces, esto es complejo. Esto es complejo y quizá pues en un perfil pues ya de más experiencia ya ver si las tiene desarrolladas o no. Entonces yo os diría que para mí en cuanto a tiempos quizá la primera criba es más rápida, pero en cuanto a complejidad no. Claro, tiene un sentido también. Sí. Ujú. Noelia, ahora vamos a hablar de mi tema favorito. ¿Cuál es la Sí, estrategia que tú dirías para la búsqueda de empleo? Para cualquier persona que está activamente buscando una nueva posición, para un cambio, nuevas oportunidades, ¿qué consejos le sí. darías? ¿Cuál sería la estrategia que tú le aconsejarías a una persona para que sea más, para que el ratio de conversión sea más alto? Lo primero de todo, yo le diría que tiene que entender que el primer filtro Ujú, aquí es la IA, ¿no? Al final es un robot que Mm, va a escanear el currículum, no se lo va a leer, se lo va a escanear. ujú. Entonces, es lo es que se como llama cuando ATS, Noelia, ¿no? El ATS. correcto, ATS. Entonces, ¿qué ocurre? Que es como, yo siempre les comento a varios colegas, es como cuando íbamos a las discotecas y tenías al portero en la discoteca que te decía, pues si llevas unas zapatillas de deporte, a lo mejor no te dejaba entrar, ¿no? Pues esto es igual, es el primer filtro. Entonces, escanea el currículum y Ujú, ve las palabras clave, ¿no? Al final de la oferta. Con lo cual, aquí es muy, muy importante esta parte de poder diseñar currículums adaptados a la oferta y que aparezcan esas palabras clave, ¿no? Luego ya el segundo filtro ya es el humano. Mm, Entonces aquí es el consultor, es el recruiter y aquí os podría dar muchos consejos y tips de entrevista, pero esto nos daría para otro podcast. Os comentaba al inicio, ¿no? Al final que usen esa información que han mm, podido sacar de otras plataformas, ¿no? De estas reseñas de Glassdoor, ¿no? Y ver si realmente lo que ellos ven les pueda encajar, ¿no? Al final, de esta manera también pueden incluso negociar ya en la entrevista con, bueno, con objeto de causa, ¿no? Ostras, es que sí, veo por las reseñas que es una empresa que está pagando por encima de mercado, ¿no? Esto es lo mm, que dicen y bueno, pues ahí puedes un poco a lo mejor negociar más. O el clima pues no es del todo correcto, no hay muy buenas reseñas, aquí voy a hacer más preguntas mm. al recruiter sobre este tema porque a lo mejor para mí es importante. Entonces, bueno, yo les daría sobre todo estos 2 consejos de inicio. Perfecto. Y Noelia, hay herramientas también, ¿no? Que te ayudan a mejorar este score para el ATS, ¿no? Es Sí, decir, tú puedes, bueno, hablando de la IA, ¿no? Como estábamos diciendo antes, sí, puede un candidato puede subir cuál es la oferta con los detalles, subir su currículum y que le haga como un match de palabras para que este score sea más alto. ahí está, ahí está. También, sí, sí, Perfecto. sí, por eso anteriormente, sobre todo, ya cada vez se está perdiendo mucho más, ¿no? Lo que son las cartas de motivación de los candidatos, que también las puede hacer la IA, ¿no? Wow. Entonces, sí que es verdad que no le quiero quitar importancia al hecho en sí. La carta, para mí, como ya sé que lo puedo hacer esta aplicación, pues no le doy excesiva importancia, pero sí a la motivación, a las expectativas del candidato. Yo normalmente lo hago en 2 ocasiones, desde la criba telefónica, Sí, ya les pregunto el motivo de cambio o el vale. motivo por el cual están interesados en la posición, en el caso de Ujú, que hayan aplicado, que es el 2% de las veces. Normalmente hacemos esta búsqueda directa. Y luego en la entrevista empiezo también por aquí, por la mm, motivación del candidato, ver si el proyecto que yo tengo al final puede ujú, cumplir sus expectativas en cuanto a tipología de empresa, en cuanto a rol, en cuanto a sector, en cuanto a ambiente. Es para mí muy importante. Es decir, que las cartas de motivación ya cada vez veo menos, mm. pero es importante saber realmente el motor de cambio, ¿no? De los El candidatos. motivo de por qué está aplicando, ¿no? Ahí está. Y además que tú también piensas como un largo plazo, ¿no? Que a lo mejor un candidato que está desesperado por salir, suponte por un entorno tóxico o porque está sin trabajo, necesita un trabajo, pues para ti también, obviamente lo tienes en cuenta, pero también tú quieres algo, un candidato que entre a la empresa y que se quede por un largo tiempo, ¿no? No alguien que va a entrar Eh, 2 meses más tarde, sale y para ti es como doble trabajo. claro, yo al final creo que eso es lo que queremos todos, ¿no? Que al Sí, final claro. el candidato también lo tenga claro, que haya ese match por parte de ambas partes, ¿no? Por Mm, parte
como empresa y el candidato pues, también, que al final haya un encaje, porque si no lo hay, pues al final, pues mm, esto tiene también muchas repercusiones, ¿no? Rotación, clima crispado, mucha mm, inversión en formación, aunque mm, la persona ya sea un perfil senior, pero siempre hay un periodo de onboarding, de sí, adaptación y, y eso al final pues quema también mucho a los equipos, ¿no? Mm, obviamente. obvio. Y Noelia, en el mercado español, ¿qué tips dirías o qué 5 cosas en las que tú ves que dices, vale, este es un currículum que realmente encaja? Sobre todo, ¿no? ¿Qué errores más comunes ves que cometen los candidatos en perfiles más técnicos? Pues, a ver, yo diría que a mí me gustaría ver más currículums con logros, más que con Mm, funciones. Yo creo que, bueno, describe un poco mucho más el seniority o no también del candidato, ¿no? Y qué responsabilidades ha tenido. mm, Añadir palabras clave, sí, muchas más en el currículum. Al final también un diseño que sea limpio, no más de dos mm, caras, ¿no? De un sí, folio, que sea conciso, claro, de fácil lectura, mm, tanto para el robot del mm, ATS, ¿no? Como para sí, nosotros. Y también veo muy común eh, que se utiliza un único currículum para todas las ofertas. Al mm, final, un currículum generalista y mm, que no se adapte a la oferta o a la empresa. claro. Y Noelia, hablando de plataformas, obviamente la más Sí, conocida es LinkedIn, ¿no? Pero sí, ¿qué otras sí, plataformas crees que recomendarías? Antes hablabas de Glassdoor, pero Glassdoor también yo lo veo más como para review, ¿no? Para ver qué tal es el ambiente o salarios, ¿no? ¿Qué opiniones tienen así es. Sí. los empleados? Pero ¿qué otras dirías para este tipo de perfiles? Pues de cara al candidato, yo lo orientaría a LinkedIn. Yo creo que la marca digital del candidato aquí es importante. Dentro de LinkedIn puede ver también diferentes grupos sectoriales diferentes que donde pues también puede estar informado de todas las novedades del sector en cuanto a su posición, de la parte más técnica. Sí. Y luego también que el candidato realmente se está buscando un cambio, que hiciera un ejercicio Mm, y según su disponibilidad geográfica, poder ver empresas, ¿no? Que le puedan encajar y poder aplicar directamente a estas empresas a través del portal que tienen en la web o incluso averiguar mm, también de LinkedIn, ¿no? Qué figura de recursos humanos pues hay en la empresa y escribirles directamente, ¿no? Junto con un currículum. Entonces, yo creo que al final LinkedIn hoy en día es que se usa muchísimo sí, para todo, para networking, para todo, mm, y para mí es de las más potentes que ahora mm. mismo hay. Anda un poco. Sí, sí, sí. Sí, Oye, sí, y es verdad que también las empresas miran mucho lo que sería, se le llama el branding, ¿no? Como la personal que puedas tener en LinkedIn. ¿Te lo ves sí, bien? Esto lo que comentabas antes, ¿no? Que apliques, pero que también que busques qué empresas o qué contactos ya tienes dentro de la empresa, ¿no? ahí está. Que le mandes un mensaje privado, a lo mejor no vas a poner lo mismo que en la carta de motivación, pero poner un poco, mira, en base a X experiencia, creo que esto puede añadir valor a vuestra empresa, ¿no? Como haciendo ese contacto, como ese engagement también. ¿Crees que esto puede Sí, facilitar a llegar a tener una primera entrevista? puede facilitar y mucho. Ok, Y es que hoy en día también hay mucho empleo sumergido. claro. También. Hay muchos procesos que son confidenciales y no nos olvidemos de lo primero que hemos comentado al inicio, la escasez de talento, sobre todo en perfiles técnicos, ¿no? Entonces, un perfil técnico siempre Mm, lo van a mirar con cariño mm, si te aplica claro. o te escribe. Puede que a lo mejor en ese momento no, Mm, pero a lo mejor, bueno, pues ya sabes que a lo mejor hay que tomar alguna decisión en alguna empresa o que hay alguien que ya te ha dicho que está mirando fuera o que se tiene que ir fuera y dices, uy, esta persona la voy a entrevistar, ¿no? Como tú hacías, Jimena, y pues por si acaso, y bueno, nunca está de más. Entonces, sí que lo recomiendo y mucho para tener éxito, sí, sí, en la Ok. búsqueda. Y hablando de hard skills, Noelia, Sí. ¿qué cursos, certificaciones dirías que son las más demandadas actualmente para estos perfiles más técnicos? En cuanto a soft skills, mira, yo te diría que cada vez los perfiles técnicos están más enfocados a una metodología
Lean, una metodología de estandarización de procesos, mejora continua, reducción de Mm, costes y al final, pues aumentar tu efectividad, ¿no? Como trabajador, mm, y reducir riesgos, incluso pues también accidentes laborales, ¿no? Entonces, yo lo estoy viendo en casi todos los perfiles mm. que sin buscar a un especialista de Lean Manufacturing, buscan a alguien que tenga conocimientos en esta metodología. Es una metodología muy ágil Ok, que se puede utilizar en cualquier departamento, no solamente en producción, sino hasta en un departamento de recursos humanos, en un departamento de calidad. Y yo creo que es muy útil para todos los departamentos. claro. Noelia, y para quienes no sepan, ¿a qué te refieres tú con esta metodología Lean? Porque yo, por Mm, ejemplo, conozco la metodología Agile, ¿no? El Scrum Master, todo esto, pero para sí. quienes no saben. Bueno, la metodología Lean es una metodología que su origen viene del sector automoción. Ok, Y es una metodología que lo que quiere al final es estandarizar un proceso de trabajo. mm, Imagínate, pues a nivel productivo, ¿no? Que todas las líneas de trabajo pues se ejecuten en el mismo tiempo, sin errores. A lo mejor hay que hacer algún ajuste a nivel de maquinaria mm, o hay que hacer un ajuste en cuanto a la ergonomía del puesto. claro, ¿Vale? Puede ser que un trabajador que está, un operario, está sacando piezas de una máquina, sus herramientas ergonómicamente no están bien distribuidas, claro, por ejemplo, ¿no? O puede ser que se tenga que agachar muchas veces, que esto lo que puede conducir es que tenga más riesgos de tener una lumbalgia. Pero lo mismo que te digo en un ámbito productivo, en cualquier ámbito de cualquier departamento, siempre hay un proceso de trabajo, hay una estandarización que tenemos y hay formas de hacerlas más ágiles y con reducción de coste. En cuanto más ágil eres, claro. menos tiempo inviertes en la tarea y Sí, menos coste tienes. qué bien, Sí. gracias. En Sí, resumidas, o sea, al final la sí, metodología Lean obviamente, me podría imagino estar que todo el aquí todo mundo. un podcast, Claro. hablándote de ella, pero en resumen, Perfecto. para que me Sí, no, no, entiendas. muchas gracias. Muchas gracias. Perfecto, sí, Y nos ha Noelia, quedado. mirando de cara al futuro, ¿cómo crees que va a evolucionar el reclutamiento dentro de 5 años o 10 años? Qué te imaginas tú? ¿Más automatizaciones de la IA, menos tecnología? ¿O va a haber tanta tecnología que el rol del recruiter va a tomar más relevancia? Vale, yo creo que tendremos que convivir. Veían como el foco más humano, ¿no? Yo creo que la IA pues hará el trabajo más pesado, el trabajo más estadístico, pero al final el consultor, el recruiter tendrá que tomar la decisión, tendrá que Mm, humanizar la decisión. Entonces, el reclutador será, yo creo que menos un administrador al final de mm, procesos y más un estratega de talento. Es decir, esta parte, hoy por hoy, como os decía, la IA no tiene conciencia, mm, no tiene empatía, y esto no nos lo va a poder quitar. mm. Entonces, yo creo que por ahí podremos ser más efectivos, ¿no? Siendo más estrategas. Gracias, Noelia. Bueno, Sí, conozcamos un poco más a Noelia a nivel personal. vale. Sí, Sabemos que encontrar al candidato perfecto no es nada sí, fácil y que no, igual que los recruiters dais buenas noticias, también a veces hay que dar malas noticias, ¿no? Feedbacks negativos. sí. A mí, por ejemplo, es algo que siempre me ha costado muchísimo, ¿no? ¿Cómo gestionas tú cuando tienes que dar esa noticia a alguien que no ha sido seleccionado y lleváis Sí. un largo tiempo hablando en el proceso? ¿Cómo Mm. lo gestionas? Pues intentando ser lo más transparente y honesta posible, es Mm, decir, y desde el primer momento, sin crear tampoco falsas expectativas al candidato. Ujú. Yo creo que aquí hay un juego de expectativas que hay que saberlo trabajar. mm, Em, Yo en la misma entrevista, si ya el candidato no me termina de encajar, intento incluso ya comentárselo en la misma entrevista. Y cuando ya le comento el proyecto y el candidato me indica que está interesado, yo también soy sincera con él. Digo, mira, yo te veo muy potente en este área, pero por otro lado, creo que aún tienes que seguir desarrollándote en esta otra. ¿Cómo lo ves tú, no? Pues sí, pero no obstante, yo creo que tu candidatura es lo suficientemente potente como para presentarte a mi cliente. Por esto, por esto, por lo otro. Pero ojo,
que estas otras 2 áreas aún las tendrías que desarrollar, ¿no? Entonces, si tú ya desde un primer momento, pues al candidato le das esa confianza, esa transparencia, cuando le llamas para darle la mala noticia de que no avanza en el proceso de selección, no se debe de sorprender, Mm, Ya, ya. ¿sabes? Pero claro, este ejercicio hay que hacerlo antes. Exacto. O sea, te preparas entonces, Noelia, mentalmente esa conversación de qué es lo que le vas a decir. También estás preparada de alguna manera al feedback que ese candidato también te va a dar. O mm. sea, ¿esto te lo preparas? Ya después de tantos años, o sea, preparación como tal no, pero sí que miro mis notas, eso sí, miro Ya. las notas de entrevista, Mm, entonces recuerdo la entrevista, un poco me agarro, ¿no?, a lo mm, que ya hemos comentado en la entrevista, mm, ¿no? Al final es, claro, fijaros que son perfiles que ya están trabajando, es decir, que normalmente no están desempleados, mm, y tienen otros motivos de cambio, algunos Mm, que les aprieta más la mm. piel del zapato que a otros, pero al fin y al cabo no son decisiones bueno, les impida al día siguiente comer, ¿no? No sé si me explico. Sí, te entiendo, sí. Bueno, tengo, pues, esa ventaja, entre comillas. Sí, sí. Bueno, Bueno, supongo que pero desde también. ya que llames, o sea, que me parece lógicamente Sí, algo que no parte. se ve mucho, no voy a decirte, ¿eh? O sea, yo personalmente he estado en procesos muy largos, con muchas entrevistas, y recibir un mail automático diciéndome: "No has quedado seleccionada", ¿sabes? O sea, ya el hecho que tú llames, que haya Ya, ese feedback, ¿sabes? Que a lo mejor también el candidato es como cuando recibes ese mail automático, es como que: "¿Pero qué he hecho mal? ¿Qué es lo que ha pasado?", ¿sabes? Si no ha habido ningún warning, una advertencia durante el proceso, como que te quedas un poco descolocado, ¿no? Y eso también afecta la parte psicológica del candidato, y es como que a lo mejor no sirvo sí, para esto, si fallé con esta empresa seguramente voy a fallar para la próxima, ¿sabes? Pero por eso remarco el hecho que tú claro. llames y des ese feedback porque es súper valioso. La verdad que no muchas Sí. empresas lo están haciendo. Sí, es que para mí es muy importante. Date cuenta que a lo mejor ese candidato, bueno, primero de todo, porque al Mm, final no hacer algo que tú no quieras que te hagan a ti. Y yo ujú, también he estado en su momento en ujú. ese lado, ¿no? Y entonces, una parte de ética, Sí, ¿no? Y de empatía empatía además, sí. Sí. hacia el Mm, candidato. Y en segundo lugar, siendo más estrategas por negocio, es que ese candidato puede ser mi cliente el día de mañana. Es que me ha sí. pasado. O sea, de Mm, que he tenido candidatos que luego han sido mis clientes. sí. Y he tenido candidatos que Mm, luego, para ese proyecto no, mm, pero para otros sí. claro. Claro. Entonces, al final, nuestro producto, claro, desde el punto de vista más de consultoría, ¿no? Nuestro candidato es nuestro valor más preciado. O Mm, sea, bueno, lo que nosotros ofrecemos a las empresas. Entonces, hay que sí. cuidarlo y mucho. Te digo más, dentro de nuestros honorarios hay una parte Mm, que está muy influenciada por una encuesta de mm, satisfacción mm. de nuestros candidatos. Bueno, Entonces es importantísimo esta parte. Primero, como te decía, por ética, por todo, sí. por empatía, pero luego también Mm, a nivel de negocio también es muy claro, importante. Sí, claro. muy bien, Mm, Noelia, que hagáis esto, porque yo aquí sí que coincido con Jimena, ¿verdad? Que a las dos nos ha pasado de, sí, de recibir un correo, no saber nunca nada ya, más y decir, ya, como candidato es Mm, súper frustrante, ¿no? Y sí. porque depende tú también, sí, en este caso tú tienes perfiles técnicos que hay mucha Mucha demanda. demanda, ¿no? Y por ahí hay mucha Sí. oferta también, Mm, y están muy ujú, buscados. Tampoco sabes cuál es la motivación de esa persona por mm, ese cambio, ¿no? Entonces, ostras, sí, como candidato es tan frustrante, como decía Jimena, tú piensas, ¿qué he hecho mal? ¿Qué no ha gustado? Y sobre mm. todo porque el candidato también necesita un feedback, porque a lo Exacto. mejor hay sí, algo que durante la entrevista a ti no te ha cuadrado y estaría bien que también me sí, lo dijeras, porque es una Mm, mejora sí, para mí, para otras entrevistas, ¿no? O sí, sea que para no claro. repetirlo. muy bien en este caso, yo me quito el Mm, sombrero de que lo Mm, estés haciendo, porque no es lo normal. Debería de ser, para mí como candidata sí, pero mm, no es lo normal. Tantos correos mm, automáticos o llamas a ese headhunter y nunca más se supo, y lo que tú mm, dices es un producto, ¿no? Al final somos un producto porque no sí. sabes dónde nos vas a encontrar, pero Mm, para el candidato mm, también, porque mm, posiblemente yo me acuerde de ese headhunter y cuando me venga a ofrecer alguna cosa diré, pues pues a lo no. mejor no me interesa, porque Mm, cuando te ya, necesitaba en su momento mm, ni siquiera recibí un feedback que es tan importante, sí. ¿verdad? O sea, mucho. Mm, Y yo creo que es un regalo dar el feedback. Yo he tenido candidatos que así me lo han dicho y hay cosas que no son fáciles de decir. bueno,
tanto de mi entrevista como la entrevista con mis clientes, ¿no? Y decirles, mira, es que en ese momento, o sea, estar constantemente mirando el reloj en una entrevista. Entonces, hay con candidatos que realmente les he preparado también para las entrevistas, porque hay muchas personas que, bueno, por su edad, se han quedado Ujú, sin trabajo, llevan mucho tiempo sin trabajar y sin perdón, Sí, sin buscar, buscar trabajo. Y claro, y ya me decían, Noelia, dice, es que no sé cómo afrontar una entrevista. Y son profesionales como la copa de un claro, pino. claro, Y les he ayudado claro, bueno, y por la cuenta a mí que me trae también de negocio, claro, que al final, claro. pero bueno, también hay otra parte de gratificación personal que dices, ostras, pues qué bonito, ¿no? De poder ayudar a alguien mm, a que consiga pues un sueño, que entre ellos es encontrar un trabajo acorde a su motivación y a su ilusión, ¿no? Es, bueno, también hay una parte, bueno, más bonita de emocional, nuestro sí, de trabajo. acompañamiento, ¿no? Importante también lo que decías de que te Sí, encontrarás con sí, candidatos que estén muy sí, acostumbrados a entrevistas, pero habrá sí, otros que lleven tiempo en la misma empresa y tienen que salir al mercado por sí, necesidad o sí, por un cambio en su vida, y entonces te encuentras como que no saben buscar trabajo. Y Mm, no, lo que decíamos claro. antes, no es lo mismo buscar trabajo en el 2000 que en el 2010 que en el 2025. sí, Es que ha Ahí cambiado está. todo, ¿no? totalmente. Entonces, Mm, ese acompañamiento por vuestra parte creo que es fundamental mm, para poder enseñarles también. Sí, 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 es que es un tema de aprendizaje mm, total, es que ha cambiado muchas cosas. Sí, sí, han cambiado muchísimo. Y seguro, Noelia, que también nos podrás contar alguna anécdota que te haya Sí. pasado de algún proceso. Seguro que tienes muchísimas. ¿Alguna que se pueda contar, que puedas mm. compartir con nosotras? Pues, a ver, me han pasado muchas cosas. Son muchos años, ¿no? Pero a mí la que más me chocó, y yo me imagino que esto ya no se verá, pero claro, en aquel momento había otros filtros de seguridad, que a lo mejor Mm, ahora ya no los hay. Pero hace muchos años, créeme que contraté a un chico para un perfil no tan cualificado como los que estoy buscando ahora. Y cuando me reuní con el cliente, pues pasé por el almacén y me dijo el cliente, ay, mira, ahí está trabajando fulanito, ¿no? Y yo lo miro confundido, ¿no? Y bajamos otra vez después de la reunión y me dice, ¿a qué no saludas a fulanito? Lo tenía ahí al lado y yo, ay, digo, pues si no lo conozco. Digo, no. Y bueno, se ve que la persona que yo había seleccionado, que yo había contratado de forma temporal, había como vendido ese puesto a otra persona No, bueno, no tenía papeles, se hacía pasar por él. no. Entonces, claro, cuando el cliente y yo descubrimos, pues, todo ese percal, fue como decir: "Ostras", bueno, enseguida lo solucionamos y tomamos las medidas legales, ¿no? Pero fue como que Qué fuerte. tremendo, Ostras, tremendo. Claro, sí, sí. Un esto mercado no negro. se nunca, ¿eh? El mercado To negro de trabajo, ¿eh? total, es así lo más fuerte que he visto, ¿eh? Sí, He visto de todo, pero es lo más fuerte. qué loco. Bueno, me imagino, Sí, sí. ¿no? Y haciendo tantísimas entrevistas, yo, si os cuento aquí una cosa en petit comité, hice una entrevista hace muchísimos años a una chica que vino con su madre a la entrevista. ¿Qué os parece? Supongo que su Eso madre tenía que pasar el filtro también. O Claro. sea, creo que te quedas, pero es verdad que de anécdotas con temas de entrevistas, creo que Sí. podríamos sí, escribir sí, sí, un sí, libro sí. seguro. Yo He encontrado de todo. muchas, Pero vamos, muchas. de vender la posición, impresionante. Sí, Ok, ahora, Noelia, vamos a hablar un poco de la psicología dentro de la selección de personal, ¿no? Que juega un rol sí, tan importante como comentábamos sí. antes, el tema de Mm. empatía, la emoción y demás, ¿no? Ujú. También el hecho de buscar trabajo, como también decíamos, ser muy frustrante, que demanda mucho tiempo físico, pero también mucho tiempo mental, ¿no? Y también carga mental, ¿no? ¿Qué importancia le das hoy a la empatía al momento de como reclutadora, ¿no? Pues mira, para que me entendáis, la empatía es el superpoder del psicólogo. En este caso, es fundamental poder comprender al candidato. Por otro lado, puede ser que no lo valides o que no lo selecciones. Pero bueno, yo creo que dentro del ADN de un psicólogo y de un reclutador también, tienes que ser empático con él. Un candidato puede estar nervioso, estar cansado en cierto momento, y a veces a lo mejor pues necesitas más de una entrevista, ¿no? Por este tipo de cosas antes de tomar una decisión. Pero bueno, hay que ser empáticos con ellos y tanto. Y también me imagino que hay una
se ha ido evolucionando, ¿no? Como hablábamos al principio de esta generación Sí, Z, como que le dan más importancia, ¿no? Al balance de trabajo y vida personal, ¿no? sí, Las cosas que antes eran como externos al proceso, ahora se tienen más en sí. cuenta. A mí me ha pasado en ciertas entrevistas que me han hecho la pregunta explícita de cómo tú lideras a un equipo que es de generación Z, ¿no? Mm, Que más allá del micromanagement que tú comentabas, también hay que, tienes esa parte más, más emocional, ¿no? Más de la empatía, de no es lo mismo con una persona que ya tiene 40 y más, y una persona de 20, 25 años que ya tiene otras pretensiones y que las dejan mm, claras. Entonces también creo que tienes que buscar ese balance de cuando llevas, y bueno, me imagino que lo mismo sucede en los procesos de selección. También oye, el headhunter obviamente suele ser el primer, bueno, más allá del ATS que comentábamos al principio, pero cuando ya viene la intervención humana, el headhunter es el sí, primer filtro, ¿no? sí, ¿Qué dirías cuán importante es que las necesidades del puesto estén claras desde el momento cero, ¿no? Más allá de lo técnico. clave. Mm, Esto es clave. Yo mm, creo que hoy en día otro aspecto que hay que valorar para todas las partes es el tiempo. mm, En tiempo y no jugar con las expectativas, ¿no? Un poco lo que estamos comentando en este ratito que estamos juntas. Y hay que comentarlo desde el primer momento. Hay veces que en un primer criba telefónica algo se puede escapar, no lo puedes comentar todo en detalle y puede ser que luego en la entrevista ambas mm, partes se den cuenta de que no es el proyecto adecuado para él, mm, mm, pero incluso hablar de condiciones en esta mm, primera criba telefónica. Al final, tú le comentas una pincelada sobre mm, el proyecto y ver un poquito qué expectativas tendría de cambio. Siempre hablo de expectativas, nunca comentar en qué salario estás, sino siempre expectativas. Y al final, pues ver si estas expectativas encajan con lo que se puede ofrecer. mm, Y luego ya, pues en la entrevista ya lo desarrollas todo mucho más, ¿no? Es este salario emocional que comentábamos, las responsabilidades, al final la misión del puesto, un poco le explicas la estructura, le explicas todo, ¿no? Porque al final que el candidato luego no se sorprenda. Siempre pues una entrevista presencial donde pueda ver las instalaciones, mm. incluso a veces hasta le puedan presentar al equipo, ¿no? Y al manager, que es tan Sí. importante. Creo que se está Mm. haciendo más esto como un último check de como de pasar un día con el equipo, de ver también cómo vas a la comunicación, porque puede ser que técnicamente eres perfecto, pero si tema de personalidad no encajas, ¿no? Con el equipo, con tu manager, se puede ser un Sí, no. sí, yo te diría que hay muchas personas que se han caído en esta última fase, ¿eh? Cuando se han entrevistado y han conocido al manager, Mm, mm, que como sabéis es el principal motivo de salida, pues sí. a veces también es Mm, uno de los motivos por los cuales hay managers que no ven que esa persona se ajuste a su estilo de mm, liderazgo o al revés, o el ¿no? candidato. Entonces, es fundamental que los Mm, responsables de la persona que van a gestionar participen en los procesos de selección. mm, Es decir, aquí recursos humanos, pues es un departamento que criba claramente, ¿no? Valora mm, las competencias y ver si el candidato puede ser válido, mm, pero al final tiene que dar también el último vistazo el responsable. Si no hay ajuste, mm. no va a durar el tiempo. Sí, Sí, totalmente. Y Noelia, como antes comentabas, estos perfiles más técnicos normalmente están en un trabajo porque es un perfil tan demandado, ¿no? Entonces, tú puedes de alguna forma fácilmente detectar cuando hay alguien de, bueno, voy, quiero ver cómo está el mercado o que estás aplicando por aplicar y no realmente tienes esa necesidad o no va a dar el sí, 100% de sí, ¿no? Entonces, tú puedes detectar fácilmente a una persona que está tanteando un poco versus alguien que realmente le interesa. sí. No te niego, Jimena, que alguna vez puede ser que haya pasado el filtro, ¿no? Pero ya con el paso del tiempo, pues uno quizá lo ve más claro. Sí, son candidatos que te dicen exactamente lo que acabas de decir, Jimena, de, uy, Mm, bueno, no estoy buscando un cambio, no sé mm, qué me gustaría pues escuchar el mm. proyecto. Una vez que explicas el proyecto, ves que su única motivación de cambio a lo mejor es salarial, ¿no? Mm, Un poco el pan de hoy y el hambre de mm, mañana. Si alguien cambia únicamente solo por salario, la mm, verdad es que no le auguro un buen futuro. Futuro porque siempre va a querer
Más. mejorar, ¿no? En Porque a en lo esta parte únicamente. Mm, Y el salario claramente es muy mm, importante, pero va unido a otros factores, mm, pues sí. Entonces, suelen ser candidatos que sí que te dicen de escuchar, mm, pero luego ves que lleva muchos años en la empresa, mm, es justo clave en la empresa, mm, y lo que realmente quieren es que le hagan una mejora salarial en su mm, empresa, pero no cambiarían, no tienen claro mm. el motivo de cambio. ujú, ¿Y tú no, no crees, Noelia, que faltan como dar las herramientas a las personas para hacer esa negociación salarial? Porque yo creo que hay mucho desconocimiento, ¿no? Me gustaría saber cuál es tu opinión, ¿no? ¿No crees que falta información a los candidatos? Porque depende también de cómo es la comunicación y relación con su manager, ¿no? Algunas veces Mm, es fácil decirlo, oye, mira, que yo entré en esta posición con X salario, han pasado, yo qué sé, 5 años y sigo estando en la misma banda salarial, ¿no? ¿Cómo puedo dar ese paso? ¿No crees que sí. falta información de cómo tener esa conversación? Sí, sí, Mm, sí. Y más que formación, habilidades para afrontar ciertas situaciones, muchas, mm, muchas. Me he encontrado con muchos candidatos que cuando hemos tratado el tema salarial me han dicho, yo les he preguntado, digo, ¿pero esto lo has hablado con tu mm, manager? Bueno, es que no quiero que se lo tome mal, es que ya, a lo mejor vos va a pensar que mm, solamente pienso en el tema salarial, pero ostras, ya llevas pues 5 años donde has tenido las mejoras solamente de IPC. ¿No crees que estás en un momento, pues con todos los logros que me mm, indicas que has tenido, de sentarte con tu manager, tomarte un café, de hablar, ¿no? Estos temas. Y al igual que digo que es algo que al candidato a lo mejor le falta esa habilidad, y sobre todo a ujú, muchos perfiles también técnicos, ¿no? También el manager que lo haga también claro, con su mm, equipo, porque al final el equipo también cambia. y sí, Cambia sus expectativas y cambia sus motivaciones también, no son siempre las mismas. claro, Entonces, esto hay que hacerlo, hay que tomarse cafés con el equipo sí. y ver si sus intereses y mm, preferencias siguen alineadas o no con la empresa. De esta manera, si en un momento dado pues tienes que sustituir a alguien de tu equipo, no te va a sorprender tampoco, claro, Claro, ¿sabes? claro. claro. Hay empresas que lo están haciendo, más empresas americanas, yo diría, que Sí, como que hacen ese check a los 3 años. Este candidato ha ido creyendo, ¿no? Sus objetivos, ha tenido una buena performance y demás. Entonces es mm, hora de tener esa conversación. Hay empresas que mm, ya lo hacen por defecto, está en el sistema y sí, demás. Pero sí. yo creo que nuestra cultura latina, ¿no? Española, francesa, lo que italiana, ¿no? Y Latinoamérica, es como que está mal visto tener esa Tema tabú, conversación. ¿no, Jimena? Exacto, Yo exacto. creo que el tema dinero o tema Mm, salarial siempre es un tema tabú sí, con tus compañeros, con tu sí, manager, ¿no? Lo que tú dices de si le digo esto, va a pensar sí, que solo pienso en el dinero, que también exacto. todos trabajamos Y por sí. dinero, creo que nadie lo hace Sí. gratis, pero como que está mal visto, como dice Jimena. Yo creo que el tema salarial, tema dinero, en nuestra cultura es un tema, y sobre todo en nuestra generación, es un Sí, tema tabú. Quizás gente más Sí. joven es como mm, más abierta a hablar de este tema. No sé, ¿tú qué mm, opinas, Nuria? Pues sí, yo creo que las personas más jóvenes, ¿no? De esta generación que decimos, lo suelen comentar al principio incluso de la entrevista, ¿no? Y por un lado, yo que vengo de una otra generación, al mm, principio como que me lo tomaba un poco mal, ¿no? mm, Decía, ay, ¿por qué lo primero que quieren ¿O no? saber es el salario, ¿no? Y las condiciones. Al final te tienes que adaptar a esa mentalidad que ellos tienen, y si ves si todo lo demás a nivel competencial y mm, actitudinal es correcta, y que ellos quieran conocer esa información quizá un poquito antes de lo que a ti te mm, gustaría darla, no es algo negativo. Al final, bueno, están interesados en el puesto, aunque lo comunican de otra manera. Y sí, yo he visto y a mí me ha costado personalmente también este cambio mm, de chip, pero es que hay que mm. hacerlo. Hay que Sí, sí, hacerlo, es verdad. sí. ¿Y qué retos te has encontrado, Noelia, en toda tu experiencia? Pues mira, me he encontrado muchos retos, por suerte. A mí los retos me encantan. Yo creo que te ayudan a salir de tu estado de confort, ¿no? Y a desarrollarte también. Totalmente. Pero el principal reto que me he encontrado ha sido gestionar un equipo. Es un Sí, ¿no? poco lo que decimos, ¿no? Al final, yo creo que no es café para todos. Cada persona tiene unos intereses, una preparación, una motivación, y, y hay que intentar empatizar también con el trabajador y ver cómo le puedes ayudar Mm, a fortalecer todas, esto como si fuera un DAFO, de empresa, ¿no? Todas sus fortalezas, Mm, y cómo disminuir estas debilidades como empleado, ¿no? Y a desarrollarlo. Entonces, para mí el principal reto es desarrollar
a mi equipo seguir Mm, desarrollándolo y al mismo tiempo me estoy desarrollando yo también, ¿no? Sí, sí. Pero es lo más duro y positivo y gratificante. mm. Mm. ¿Y qué hábito o mentalidad sientes que más te ha ayudado a crecer? Bueno, pues yo te diría 2, no me puedo quedar con una. Lo que me ha ayudado y han dicho que he sido siempre muy hormiguita, perseverancia. Mm, Es decir, no tirar la toalla. Realmente, si tienes ilusión por algo, tienes motivación por algo a nivel laboral, bueno, pues estar hasta el último minuto ahí intentándolo conseguir, ¿no? Es como el partido de fútbol, ¿no? Hasta el último minuto pueden entrar gol, ¿no? O puede haber penalti. Pues yo creo que aquí igual. Entonces, gracias a la perseverancia creo que he conseguido, sin intentar ser pesada, ¿no? Muchas cosas en mi profesión. Y luego positivismo. Mira, cuando me reúno con el equipo, que hacemos una reunión semanal, un poquito pues para ver resultados, estrategia de esta semana y de la siguiente. Una de las cosas que siempre hacemos una ronda de qué aspecto positivo destacas de esta semana, ¿no? Y a veces que alguna compañera me dice: "Uy, es que esta semana ha sido tan lineal que mm, no". Busca, busca porque seguro que hay algo, mm, algún comentario, alguna entrevista de algún candidato, siempre hay algo positivo. Entonces, siempre enfocar las cosas de forma positiva, yo creo que atrae a que también te respondan de la misma manera, ¿no? Pues estas 2. Qué bueno. Insistencia, perseverancia y positivismo. Qué bueno, Noelia. Me apunto esta última vez de pensar durante la semana en algo positivo que te haya pasado o que me la apunto Sí. totalmente. O sea, Sí. sí, Por sí, Créeme que te que animas te tú anima, solo. ¿no? Sí, sí. Sí. Mm, Y si pudieras hablar con la Noelia de hace 20 años, ¿qué Sí. consejo le darías? Pues mirar, sería muy difícil darle un consejo, pero mirando para atrás, seguramente a muchas personas le pasará lo que a mí, ¿no? Que se han alejado de su familia. Yo, como mm, os decía al principio, yo soy manchega. mm, Estuve muchos años viviendo en Valencia, ahora llevo aquí 18 años viviendo en Barcelona. Entonces, pues tengo a la familia fuera. Al final, pues también madre de 2 niñas, esposa. mm. Al final tienes como varios frentes, ¿no? Y Mucho el rol, trabajo, sí. ¿no? Yo me siento orgullosa de que nadie me ha regalado nada y ha sido a Mm, base de mucho sacrificio y mucha dedicación, pero mm. también mucha ilusión, lo que os decía del positivismo. Y, y quizá yo le diría, no te sacrifiques tanto. Noelia, no te sacrifiques tanto, invierte un poquito de tiempo más en tu familia y en tus amigos. O sea, seguir con la misma, o sea, yo soy muy de que el esfuerzo al final tiene su recompensa, soy Mm, mucho de este eslogan, pero tampoco tanto. Entonces, hay momentos en los que Todavía. sí, pero mm, esto yo creo que te lo da la experiencia, la vida. Quizá en Mm. esto, pues, me he sacrificado un poquito más de mm, la cuenta. mm. Sí. Pero bueno, Sí, vale, Noelia, ahora vamos a hacer una ronda rápida para el cierre. venga, vamos. Me tienes que decir lo primero que se te venga a la mente, ¿vale? No vale Venga, hacerlo. vale. ¿Qué Sí. app utilizas más en tu día a día? Y no vale decir WhatsApp. LinkedIn. Sí, total. ¿Madrugadora o nocturna? Lo matizo. Por naturaleza soy nocturna, pero Ok, por práctica comida. tengo que ser madrugadora. Vale. ¿Team café o té? Café. Café. ¿Soft skills o hard skills? Siempre soft skills. El factor determinante de que un proceso de selección sea exitoso. Perdón, que sé que soy No, no, demasiado no, rápida. perfecto. No, no, no. Es muy cierto. Tu forma favorita de desconectar, Noelia. 2, Ok, te digo aquí. El deporte. ok. Desde hace ya unos años, pues hago fit. Muy bien. Mi tiempo para mí, Mm, solo para mí, y mm, solamente pienso en el ejercicio y en ese momento estoy para mí. Y otra, pues estar ¿qué diría muchas? Bueno, con mis hijas, ¿no? El momento de final del día, nos vamos a la sí. cama y Mm, recordar un poco cómo ha ido el día. mm. Y con mis amigas también, ¿no? Pues estar un poco de terapia grupal, y una Totalmente. vez a la semana o cada 15 días desahogarnos de todo, ¿no? Del trabajo, de nuestros maridos, de todo. Totalmente. ¿Y qué dirías que sigue para Noelia en tu carrera profesional? ¿Qué sigue? Pues no lo sé. No sé qué me deparará el futuro, pero donde me siento muy cómoda es en el desarrollo profesional de equipos. Es donde por ahí me gustaría continuar y aunque no queda muy humilde, creo que no se me da mal. Entonces, por ahí me gustaría continuar. Qué bien.
Qué bien. Muchísimas gracias de compartir con nosotros tu A historia. vosotras. Yo hablo Gracias. confundidísimo Podríamos estar inglés. hablando contigo toda la tarde. Sí que me Sí. gustaría hacerte Sí. una pregunta, así para cerrar Ujú. el episodio. ¿Qué consejo le darías a alguien que por necesidad, por un despido, por un ERE, está buscando trabajo y está frustrado? Un consejo, ¿qué le dirías? Vale, está frustrado. A ver, que no tire la toalla, porque Mm, cuando menos se lo espere, encontrará el puesto que se ajuste a él. Es decir, si hasta ahora no lo ha encontrado, seguramente será porque esos trabajos no estaban hechos para él. Pero que sigue insistiendo que hay trabajo para todos, que pida ayuda también, que levante la mm, mano si no lo ha mm, hecho, mm, ¿sabes? Seguro tendrá un conocido profesional en este área mm, o no profesional que le pueda echar una mano y muchas veces hay personas no levantamos la mano mm. por también miedos, Sí, tabús, ¿no? De Vergüenza. que van a pensar de mí, que van a mm, decir que ya con mm, esta experiencia que yo pida ayuda, ¿no? Por mm. ejemplo. Pues no hay que hacerlo, hay que hacerlo. Qué bien, qué bien. Muchísimas gracias, Noelia, de verdad. Ha sido un placer tenerte Nada. hoy con nosotras. Igualmente, está muy cómoda. Muy Muchas bien, gracias muchas a gracias. vosotras. Muchísimas gracias, Gracias, Noelia. Un Noelia. abrazo. Muchas Que vaya gracias. muy bien. Hasta luego. Adiós. Chao, chao.